Pues buenos días a todas y a todos. Gracias por estar aquí, por acompañarnos en este curso de verano que tengo el honor de dirigir, titulado Para vivir, los feminismos rebeldes de la cuarta ola y la impugnación del neoliberalismo. Es una alegría, creo, estar en la universidad, estar en la Complutense, a la que agradecemos pues, la dedicación de todos los equipos, de todo el staff, para que un curso como este salga adelante, en especial a Marta Blanco, que es la coordinadora del área de Ciencias Sociales y Jurídicas en esta programación de verano del Escorial. Confío y estoy segura de que lo vamos a conseguir, que estos 2 días y medio podamos crear un espacio de debate, de escucha, de reflexión, que tan necesario es en un momento como este, alejado de ese ruido de las redes, ¿no? De ese ruido y muchas veces de esa furia, y aprovechando la oportunidad estupenda que tenemos de estar físicamente aquí, ¿no? En esa progresiva recuperación de una vieja normalidad que, entre otras cosas, en este curso querremos cuestionar como modelo de vieja normalidad, es decir, no nos sirve aquel lugar del que veníamos. Yo voy a realizar una breve introducción general y dar después paso a Juan Carlos Monedero, director de la Fundación Instituto 25 de Mayo para la Democracia, que, como sabéis, sustenta este curso y hoy nos acompaña, pero antes debo hacer 2 consideraciones. Como estamos entre adultas, no me voy a extender. Sé que la Universidad Complutense os ha hecho llegar el protocolo COVID, ¿vale? Lo tenemos que cumplir con disciplina sufragista, que para hacer scratches y para rodear parlamentos hace falta mucha disciplina. Podamos aplicarnos, ¿no? ese principio sufragista y cumplir escrupulosamente el protocolo. Ni la cultura ni la educación han sido espacios en los que la pandemia haya hecho un especial daño en cuanto a contagios. Desde luego sí en cuanto a recortes y condiciones difíciles. Bueno, la cultura es segura, la educación es segura y estoy convencida de que lo vamos a cumplir. Me queda deciros nada más como directora y en nombre también de Belén Diego, que está al fondo, la secretaria del curso, que nos tenéis a vuestra disposición y que cualquier cuestión que queráis trasladaros, pues nos tenéis por aquí, vamos a estar por aquí estos 2 días y medio. Yendo al contenido, hemos titulado este curso de esta forma: Para vivir, los feminismos rebeldes de la cuarta ola y la impugnación del neoliberalismo, con la intención de tomarnos la temperatura. Queremos trazar algunos de los caminos que los feminismos transitan con fuerza en el Estado y hacerlo desde distintos lugares y desde distintas voces. Por supuesto, siendo conscientes de que estos caminos son unos de muchos, que tienen que ver también con el sesgo, que inevitablemente, podemos llamarlo sesgo, podemos llamarlo conocimiento situado, de las personas que hemos conformado este programa. Y me gustaría explicaros por qué este programa y ofreceros un poco esas coordenadas y esos puntales, ¿no? Somos muchas las que pensamos que los feminismos, como culturas políticas que engranan una teoría, que engranan una acción y que engranan una memoria, son la herramienta de transformación del siglo XXI y que, engarzados transversalmente con otras luchas, siendo orgullosamente interseccionales y radicalmente populares, son fundamentales para abordar esa depredación neoliberal. También somos muchas las que pensamos que los feminismos son propuestas de vida y para la vida, porque precisamente impugnan un orden que depreda y que erradica tanto la vida humana como la vida del planeta, como la vida inservible a su juicio, sometiéndolo todo a los criterios del mercado. Somos muchas las que también pensamos que esto que hemos dado en llamar la cuarta ola y que desde 2018 podemos aceptar que existe ya, aunque sea multiforme y sea una ola profundamente rebelde, la llamamos rebelde porque su sentido impugnatorio es radical, porque no reconoce autoridades heredadas y porque sigue aplicando algo que a muchas nos empezó a enseñar Celia Amorós al explicar los principios ilustrados, esa idea de irracionalizar el privilegio como palanca y mecanismo a través del cual poder poner en cuestión todos los órdenes injustos, ¿no? Que quizás dentro de toda la revisión de los valores ilustrados o de incluso las raíces de las teorías desde este occidente pequeñito que tenemos aquí, esa idea de Amorós de la irracionalización del privilegio siga siendo de las más válidas y desde luego de las que el feminismo aplica y mejor ha conservado en su capacidad también de autoanálisis, de revisión de los propios privilegios y de hacer avanzar movimiento y teoría. Finalmente, somos muchas las que creemos que no va a haber transformación social, revolución, izquierda, progreso. Os dejo la palabra a vuestra elección, llamadlo como queráis, sin que el feminismo sea principio rector y sea urdimbre, que sostenga, que se integre y sin que además
se integre de una forma que lo respete, y me gustaría en esto ser clara, ¿no? Desde 2018 esta ola desborda sentidos comunes, desborda calles, desborda marcos habituales de pensamiento, pero eso no significa que todo empezara en 2018 o en 2017 o en 2014 o 15. Es decir, hablamos de un corpus, hablamos de una doctrina, e igual que se estudia el marxismo, se estudia el feminismo. Por lo tanto, para que esta palanca de cambio funcione y sea realmente transversal y sea integradora, es importante que tengamos orgullo de esa ritualidad, de esa doctrina, de ese corpus y de esas prácticas, y así las defendamos, sobre todo cuando parece en ocasiones que por el desborde todo es feminismo, si todo lo es, nada lo es, y cualquiera puede emitir opiniones bueno, pues relativamente fundamentadas, por así decirlo. Somos muchas, de hecho, las que pensamos que, como os comentaba, no podemos leer este momento sin empezar en el 15M, sin pensar en el Tren de la Libertad, sin pensar en las manifestaciones contra la violencia de género de 2017 que dieron lugar a todo el proceso del Pacto de Estado, e incluso que, al margen de cómo se valore, y ahí la historia nos lo dirá, tenemos un nuevo Ministerio de Igualdad también por esa fuerza, ¿no? Por esa fuerza de la calle que conduce al momento político, al cambio. Y desde estas coordenadas que os enunciamos y apoyadas en teóricas muy queridas, que queremos que aunan esa perspectiva interseccional, esa perspectiva redistributiva, esa perspectiva que habla de resignificar, de reconocer y de redistribuir, porque entiende que que nada hay más material que la propia condición humana y cómo ésta se relaciona, y por lo tanto no hacemos división ni separación entre luchas. Hemos planteado un curso que espero os resulte de interés. Sabéis que durante las mañanas de hoy, del jueves y del viernes, contaremos con representantes de lo que podríamos llamar ese feminismo institucional o esta nueva ola, nueva cara de un feminismo institucional, con las ministras de Igualdad, Irene Montero, de Trabajo y Economía Social mañana, Yolanda Díaz, y de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, el viernes, ¿no? Que en sus diferentes carteras, desde la más evidente quizás de Igualdad hasta también las de Empleo y la de Derechos Sociales, sin duda, están intentando hacer un abordaje legislativo de políticas que se incardinan el deseo de que esas demandas de la cuarta ola feminista se transformen en una materialidad en cuanto que nuevos derechos feministas, ¿no? Y que podamos avanzar en cuestiones relacionadas con la lucha contra las violencias sexuales, en cuestiones relacionadas con situar la agenda de los cuidados de verdad en el centro de la discusión socioeconómica, desde luego de hablar de nuevos derechos civiles, de derechos LGTBI, de derechos trans, y de comprender que esta ola también es interseccional en esto. Y además de estas tres ministras, de estos tres enfoques, hemos planteado 4 mesas redondas que también abordan aspectos centrales, ¿no? de lo que os he planteado al principio. Hoy contaremos con María Eugenia Rodríguez Palop, con Pastora Filigrana, con Beatriz Jimeno y con Isabel Serra, para entrarle al asunto de esa depredación neoliberal, que tiene que decir el feminismo al respecto. También contamos mañana con compañeras que desde las instituciones municipales, estatales, están abordando la reorganización de los cuidados y su introducción en la agenda pública. Noelia Vera Ruiz Herrera, Laura Pérez, Agurchane Solaberrieta y Laura Gómez serán quienes lo trasladen. Por la tarde tendremos una mesa de cultura, porque toda esta ola no se entiende sin que movamos y conmovamos los cimientos y los significados también de lo cultural, de lo representacional, de aquello que nos funda como seres humanos, y que sin cambiarlo y conmoverlo no van a ser posible otras transformaciones. Hablaremos de canon, de heteronorma, de deseo, de cómo eso se está impugnando, con Sofía Castañón, con Sandra Zendal, con María San Miguel y con Elizabeth Duval. Y finalmente la mesa del viernes recoge parte de ese clamor de agenda relacionado con las violencias sexuales, relacionado con cómo el caso de la manada hizo estallar algo que en el feminismo estaba en la agenda de una forma clara, y tiene que ver con hablar de consentimiento, con situarlo en el centro y con reformar y ampliar, sobre todo hacernos cargo del Convenio de Estambul cuando hablamos de violencias machistas en este país, y para ello contaremos con Clara Alonso, con Bárbara Tardón, con María Naredo y con Victoria Rosell. Perdonad este modo metralleta introductorio, pero quería aprovechar y presentar a todas las ponentes que brevemente que nos van a acompañar estos días, a las que les agradecemos profundamente que hayan accedido a estar aquí, igual que a vosotras y vosotros por asistir, y yo sin más le doy la palabra a Juan Carlos Monedero y os agradezco mucho. Espero de verdad que estemos a la altura de vuestra confianza al escoger este curso dentro de toda la oferta de la Complutense, y que realmente tengamos un fantástico espacio de debate y de discusión. Muchísimas gracias. ¿Viene el helicóptero por mí?
Pues muchísimas gracias, Alba, gracias a vosotras y a vosotros por estar aquí. Los cursos de verano tienen, yo creo, la ventaja de una mayor cercanía, ¿no? Y por tanto, sentíos autorizadas y autorizados para intervenir, parar, preguntar, y que la distancia, esta física, no nos impida la razón de ser de estos cursos, que es precisamente la cercanía. Además, en esta aula estamos bendecidos por el Señor, sin ningún tipo de duda. Sabéis que Dios nunca abandona a un buen marxista, de manera que si tenemos las ventajas materiales y el favor espiritual, ¿qué puede salir mal en este curso? Mi participación como director del Instituto 25M, del instituto que está vinculado a Podemos y que tiene como reflexión central precisamente ayudar, ¿no?, a pensar los marcos generales hacia donde tiene que ir la política de una fuerza que se entiende transformadora en el siglo XXI, no quiero que vaya desde el feminismo, sería una osadía por mi parte, habiendo parte de las referencias más importantes del feminismo en España que van a pasar por este curso, pero sí que quiero compartir con vosotras y vosotros el marco general en el cual el feminismo está recibiendo enormes ataques. Quiero intentar entender por qué el feminismo se ha convertido en precisamente la bestia negra no solamente de la extrema derecha, sino también de la derecha. Y seguramente hay razones de fondo. Creo que estamos en un momento de enorme confusión. Cuando teníamos las preguntas nos han cambiado las respuestas en nuestras sociedades, el desarrollo tecnológico va muy por delante de nuestra capacidad de pensar los problemas, tenemos la moral confundida, se junta además la crisis económica, hay demasiados elementos que nos permiten recordar aquello que decía Ortega y Gasset, que lo que nos pasa es que no sabemos qué nos pasa. Y como estamos en un momento de encrucijada, hemos llegado a un espacio donde se han juntado muchos elementos, que tenemos que hacer un buen diagnóstico, porque las encrucijadas, si tú vas para allá, es justamente en la encrucijada donde si te equivocas, cada paso que das te lleva más y más lejos del camino hacia el que ibas. Y por eso, fijaos, una de las tareas siempre de las fuerzas progresistas, hablamos de la izquierda con cierto, ¿no?, abuso, pero para entendernos, ¿no?, pero de las fuerzas progresistas, de la gran familia, ¿no?, de la fraternidad, creo que siempre ha habido una apuesta por los buenos diagnósticos, ¿no? Si miráis en la historia, ¿no?, de la izquierda en el siglo XX, una buena parte de la dirigencia de los partidos socialistas, de los partidos comunistas, de la dirigencia anarquista, eran gente que hacía un esfuerzo intelectual, ¿no?, por leer, por escribir y por producir, ¿no? Y eso también es muy relevante. Mirad, hay un libro esencial de Paxton, Robert Paxton, que se llama Anatomía del fascismo, que es de esos libros que yo creo que hay que poner en la biblioteca, porque es un libro que escribe un tipo ya mayor, ¿no?, donde resume prácticamente todo lo que sabía sobre un tema al que ha consagrado su vida. Es un libro basado en el comparativismo, pero donde él insiste, sobre la base de un autor, Ernst Bloch, él insiste mucho en que el comparativismo, a diferencia de lo que estamos haciendo en la academia, que es buscando las similitudes, él dice que el comparativismo tiene que servir para ver las diferencias. Y en ese sentido él establece como conclusión que los fascismos son todos iguales, pero son todos diferentes, y que cada país desarrolla su forma de autoritarismo, y él insiste mucho en que no es igual el nazismo en Alemania, que el fascismo en Italia, que el franquismo en España, que el autoritarismo que se desarrolló en Rumanía o en Bélgica, o el de los Ustachi en Croacia, etcétera, ¿no? Pero fijaos, hay una idea central que creo que se le pasa a Paxton por la insistencia en señalar las diferencias. Y es algo que une a todos los fascismos, a todos los autoritarismos, ¿no? Y es que luchan contra la izquierda. Todos ellos comparten como un elemento común el intentar acabar con la izquierda cuando la izquierda tiene posibilidades de hacerse con el gobierno de un país. ¿Sabéis que las diferencias derecha e izquierda vienen de la Revolución Francesa? En 1789, cuando el rey está intentando, Luis XVI, salvaguardar, ¿no?, salvaguardar su monarquía. Por cierto, el otro día en Murcia se está escorando radicalmente, ¿no?, hacia
hacia la extrema derecha, tristemente. Entonces ganó una carrera un corredor español de nombre marroquí, y entonces otro corredor de nombre español dijo: me hubiera gustado que esta carrera lo hubiera ganado alguien con apellidos españoles, ¿no? Y hay quien decía, claro, y a mí me gustaría que también la monarquía en España tuviera nombres españoles, ¿no? Porque Borbón, pues muy de Albacete no es, ¿no? Decía que en la Revolución Francesa, Luis XVI, Borbón, convoca a los Estados Generales, intenta salvaguardar, ¿no?, la monarquía, y a su derecha se sientan los diputados que querían salvaguardar ciertos privilegios de la monarquía. Y Robespierre y los suyos dicen: pues nosotros físicamente nos colocamos donde se visualice que estamos claramente diferenciados de esa gente, y se ponen a la izquierda, ¿no? Claro, esto es una pequeña putada, porque desde entonces, claro, la izquierda es la siniestra. ¿Sabéis que izquierda seguramente viene del euskera, que comparte con el alemán la idea de linke? Linke es la mano inútil. La derecha es la mano útil y la izquierda es la mano que más torpe, ¿no? Entonces la palabra izquierda, por culpa, ¿no?, de Robespierre, tiene esas connotaciones de lo siniestro, los que no están a la derecha del padre, todas esas características que arrastran, ¿no?, el pensamiento crítico, cuando menos desde la Revolución Francesa, ¿no? Fijaos que en esa discusión ya en la Revolución Francesa, y esto es muy importante, empezamos a discutir sobre la opinión pública. El concepto de opinión pública nace ahí. ¿Por qué? Porque la idea de opinión pública tiene que ver con la posibilidad, por vez primera, de escoger a tus gobernantes. Es decir, que tú empiezas a hablar de opinión pública cuando empiezas también a discutir quién puede votar y quién puede ser votado. Una de las grandes discusiones de la evolución de lo que llamamos los gobiernos representativos, es decir, de gobiernos autorizados por la ciudadanía, que luego lo llamamos democracia, pero también con mucho abuso, ¿no? Pues los gobiernos estos representativos, una parte de la discusión era quién podía votar. Fijaos que se plantea que el sufragio universal es de 1848, y es mentira. Las mujeres no vais a votar hasta el siglo XX. Es como un abuso del lenguaje absoluto, ¿no? Y creo que también es muy relevante entenderlo, ¿no?, en esta evolución histórica de las democracias representativas. Una expresión un poco académica, no hay que olvidar nunca que el liberalismo es una teoría normativa de la sociedad. El liberalismo, fijaos, nunca explica lo que hay, sino que nos da razones de cómo tiene que ser lo que existe. Os pongo un ejemplo muy claro. El liberalismo, toda la teoría liberal decía que el Parlamento representaba a la nación. Todos los teóricos clásicos, Burke, quien queráis. Y dices, ¿pero cómo va a representar a la nación si las mujeres no votaban? Si los pobres no votaban, si la gente que no tuviera renta no votaba. Sin embargo, fijaos, toda la construcción mítica del Parlamento se hace sobre la base de que el Parlamento representa a la nación. Nos encontramos, fijaos, con que tipos como Madison, que son de las referencias, ¿no?, de los federalistas norteamericanos, que es la Revolución Americana junto con la francesa, son las dos grandes referencias, y luego la de Cromwell, las tres grandes referencias de las democracias liberales. Madison, es famoso un anuncio que pone él en la prensa pidiendo que se busque a un joven negro guapo, dice en la nota, que se ha escapado de su plantación. Es decir, que el liberalismo nunca ha visto a los negros, nunca ha visto a las mujeres. Cánovas del Castillo, que es el que lleva el nombre de la fundación del Partido Popular, en 1890 todavía estaba en contra del sufragio universal. El sufragio universal se va a conseguir por el empuje, ¿no?, de los trabajadores cuando empiezan a organizarse y a ser conscientes. Bueno, quería plantearse simplemente que el surgimiento de la opinión pública, ya digo, en el entorno de la Revolución Francesa, va a permitir ir generando, ¿no?, debates, diálogos, discusiones que van a ir ensanchando la base de quién puede votar y quién puede ser votado. Esto es esencial, gente, porque todo el liberalismo, cuando ya no pudo evitar que cada vez más gente votara, presionó para que los que pudieran ser votados fueran gente selecta y no cualquiera. Y uno de los problemas principales
de lo que quiero contaros, que es el auge de la extrema derecha en los años 20 y 30 y ahora, tiene que ver con que los liberales, cuando se ensancha el sufragio, no saben gestionar la política de masas. No tienen ni idea. Están desbordados. Saben manejar la política de partidos de cuadros, de pequeñas minorías, pero cuando de repente irrumpen las masas, se descolocan. Y una de las ideas que tenéis que retener es que los conservadores, a comienzos del siglo XX, cuando finalmente deciden que los fascistas se hagan cargo de los gobiernos en Italia y en Alemania, a regañadientes, no penséis que los conservadores querían, ¿no?, entregar el poder ni a Hitler ni a Mussolini, pero cuando al final consienten, están convencidos, fijaos, convencidos de que los partidos fascistas y nazis van a gestionar la política de masas y ellos van a gestionar el Estado. Claro, lo que no pudieron prever era que tanto el partido nazi como el partido fascista iban a hacerse cargo de la política de masas y del Estado también. Bueno, seguimos, que no quiero... Yo, fíjate que no he empezado todavía, eso es un problema. Sí, ¿por qué? Bueno, mirad, el socialismo y el comunismo surgieron como respuesta a las incapacidades del modelo liberal. Y el modelo liberal, cuando incurre en crisis, busca soluciones, pero cuando al final llega a callejones sin salida, recurre al fascismo. Por eso a veces decimos que es una frase un poco abusiva, ¿no?, que el fascismo siempre es el plan B del capitalismo en crisis. Es una frase un poco abusiva porque en el surgimiento del fascismo no hay razones solamente económicas. Es muy importante también, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, es muy importante la propia incapacidad del liberalismo para gestionar, como os decía, la política de masas. Es decir, hay más elementos que son muy relevantes. Pero fijaos qué importante es entender esto para entender nuestro contexto actual, ¿no? Fijaos que la extrema derecha, en los años 20 y 30, va a crecer sobre un creciente número de gente, sobre todo caracterizada por la frustración. No sabéis lo importante que es entender la frustración para entender el auge de la extrema derecha. Gente que está frustrada, gente que se ha empobrecido, gente que se siente golpeada, gente que, por ejemplo, militares, que ven una oportunidad de prosperar. Hay una cosa terrible, y lo digo yo que soy funcionario, ¿no? Uno de los elementos del auge del fascismo es porque los funcionarios vieron la posibilidad de prosperar, por ejemplo, eliminando a los judíos, que tenían muchísimos puestos dentro de la administración. Y entonces, fijaos, los funcionarios en Alemania van a colaborar, ¿no?, con la eliminación de los judíos, pensando que van a ocupar los puestos que se queden vacantes, ¿no? Es decir, que cuando uno mira esta historia dice, lo peor del ser humano, ¿no?, lo más mezquino, lo más egoísta, emergió en ese momento. Pero fijaos, no olvidemos que en el auge del fascismo, sobre todo, insisto, todo lo que estoy contando es para entender el presente. Una amplia mayoría de los que apoyaron a los regímenes fascistas pensaron que les iba a ir mejor. Es decir, pensaron en términos individuales de que iban a prosperar, ¿no? En las crisis, pensad siempre en que hay diferentes sectores del ámbito conservador. Los conservadores siempre han estado ahí. Tenéis que pensar que en el siglo XIX va a haber un amplio sector liberal y los liberales siempre han tenido una rama progresista y una rama conservadora. En España es muy claro, pero eran todos, fijaos, representantes de la burguesía. Todavía no había entrado la clase obrera a trabajar políticamente. Eso va a ocurrir a finales del siglo XIX. Mientras tanto había como pequeñas manifestaciones dependiendo de los países, pero siempre lo que hemos hablado de liberales o progresistas y moderados o conservadores siempre eran dentro de la propia burguesía. Esos sectores conservadores, cuando, como os decía antes, se asustan porque la clase obrera se organiza y cada vez es más consciente, es cuando de repente deciden pactar con el fascismo. ¿Sabéis dónde se nota eso muy claro? Por ejemplo, como siempre, por ejemplo, en Italia es mentira que Mussolini se hiciera con el poder con la marcha sobre Roma, no es verdad. Se hizo con el poder porque Víctor Manuel III le entregó el poder a Mussolini. Eso de que es un putsch, un golpe de Estado, no es verdad.
Hitler no ganó con ningún golpe de Estado, tampoco ganó las elecciones, ¿eh? Hitler nunca tuvo más del 37% de los votos, nunca. Eso de que, no, Hitler ganó las elecciones, mentira. Fue von Papen que convenció a Hindenburg para que, sobre la base del artículo 48, que era un artículo muy abusivo de la República de Weimar, que permitía poderes absolutos al presidente, a Hindenburg, al margen del Parlamento, una suerte de gobernar por decreto, pues podía nombrar al canciller. Y nombró a Hitler porque instigó von Papen, que era, bueno, pues alguien que quería nombrar a Hitler para evitar que otro ocupara Schleicher. Bueno, eran peleas internitas. Pero fueron los conservadores los que eligieron a Hitler. Fijaos que en España adelantamos, es decir, es el Partido Popular, fijaos, sobre todo en Madrid, el que de repente empieza a acercarse a la extrema derecha. Uno de los documentos para mí más relevantes de la política del siglo XXI, y me da bochorno decirlo, es la entrevista de Bertín Osborne a Isabel Díaz Ayuso, donde le pregunta a Bertín Osborne, a Isabel Díaz Ayuso, pero Vox es de extrema derecha, dice, no caigamos en errores. Pero claro, Vox es de extrema derecha y Podemos de extrema izquierda. Dice, no, nunca hagamos ese error. Dice Ayuso, nunca hagamos ese error. Ahí todavía chulita, ¿no? Porque Podemos sí que es de extrema izquierda, pero Vox no es de extrema derecha. Y dice ella, Vox tiene sus cosas, textualmente, Vox tiene sus cosas. Pero fijaos, ante lo que entienden que es el riesgo de un gobierno donde entran por vez primera, ¿no?, gente a la izquierda de la socialdemocracia en el gobierno de España, la derecha conservadora dice, nos vamos a apoyar en la extrema derecha, algo que se parece mucho, ¿no?, a lo que pasó en los años 20 y en los años 30. Fijaos que el fascismo, te digo, nace contra el socialismo y apoyándose en una idea de nación muy excluyente. El fascismo siempre ha sido expansionista. Fijaos cómo han cuajado en España también todos estos libros, ¿no?, sobre el imperio en España, contra la leyenda negra, ¿no?, esa foto que se hace a Abascal con el casco de los tercios de Flandes, ¿no? Hay como todo un discurso muy de recuperar esa idea expansionista, un discurso ambiguo, ¿no?, sobre la riqueza. Hay un antiintelectualismo en el fascismo. Siempre había como un desprecio a lo intelectual, ¿no? Insisto, no deja de ser gratuito ese comportamiento, por ejemplo, el papel de un tipo como Bertín Osborne, ¿no?, que sus libros no van a estar en las bibliotecas selectas, ¿no?, del pensamiento, pero que sin embargo, fijaos, desempeña un papel muy relevante en esa lucha antiintelectual de construir como gente normal, gente como todos nosotros, y darles esa posibilidad de que desde esa normalidad sean vistos como buenos gobernantes, ¿no?, que tiene mucho que ver, por ejemplo, con el éxito de Díaz Ayuso en las elecciones del 4 de mayo. Bueno, el fascismo, no olvidéis nunca, uno de sus rasgos centrales siempre ha sido la violencia, ha sido la normalización de la violencia, como un rasgo esencial. Y como os decía antes, siempre ha hablado a los frustrados por múltiples razones, pero gente que se sentía frustrado. Tomad nota, por favor, porque es muy importante, que el discurso siempre del autoritarismo siempre ha sido un discurso de guerra. O sea, la propaganda de la derecha, de la extrema derecha, ha sido siempre idéntico a la propaganda de guerra, idéntico. Hay estudios al respecto, ¿no? Fijaos que ese discurso de la extrema derecha siempre es, nosotros no queremos la guerra, pero es que son ellos los que quieren la guerra. Nosotros no somos responsables, los responsables son ellos, sobre todo los jefes. Fijaos en el discurso, ¿no?, de Vox contra, ¿no?, Podemos, y sobre todo los jefes contra Pablo Iglesias. Las causas nuestras son nobles. Nosotros lo que defendemos es una cosa muy noble. Son ellos los que defienden cosas enemigas, ¿no?, del sentido común. Ellos tienen comportamientos atroces. Ellos hacen cosas que si no nos defendemos van a masacrarnos, ¿no? Porque nuestra causa es sagrada y ellos son unos traidores, ¿no? Fijaos que ese discurso que justifica siempre las guerras en el siglo XIX y en el siglo XX es idéntico al discurso que hoy mantiene, ¿no?, la extrema derecha y desgraciadamente también la derecha. Hay 5 grandes ideas
y una canción desesperada que asumió Podemos y que nos van llevando a donde quiero llegar. Fijaos, estas 5 ideas y esta canción desesperada van a servirnos para entender por qué el feminismo tiene la importancia que tiene. Primero, fijaos, y tiene que ver con el nacimiento de Podemos, primero, Podemos nació de la asunción de la derrota de la izquierda. En el año 73, con el golpe de Estado contra Salvador Allende, y cuando llaman a los Chicago Boys, que eran economistas chilenos que habían estudiado con Milton Friedman en Chicago, en ese momento se da por enterrado las políticas keynesianas, que sabéis que son las políticas desmercantilizadoras. Las políticas keynesianas son políticas donde el Estado interviene en el mercado. ¿Interviene cómo? Desmercantilizando. Tú tienes que ir a comprar la sanidad al mercado. Si tú desmercantilizas la sanidad, no tienes que ir a comprarla, sino que vas a la seguridad social. ¿De acuerdo? Estas políticas keynesianas, es una expresión que conviene, es casi de cultura general que la conozcáis, son políticas contracíclicas. ¿Qué demonios significa esto? Significa que cuando hay mucho desempleo, intervienes generando riqueza y aumentando un poco la inflación, pero porque hay mucho desempleo. Mientras que cuando hay mucha inflación, lo que haces es sacar riqueza de la economía para que baje la inflación, pero va a subir el desempleo. ¿De acuerdo? Siempre jugando entre el empleo y la inflación, que era el corazón de las políticas keynesianas desde los años 30 hasta los años 80. ¿No? ¿Qué ocurre con la crisis del 73, la guerra del Yom Kippur y todo eso? Que eso se va al carajo. Y de repente sube la inflación y sube el desempleo. Y es cuando de repente vienen los neoliberales y dicen, es nuestro momento, queremos ahora gobernar. Hay una cosa en las ciencias sociales que tenéis que hacer obligatoriamente, y es que tenemos que definir las cosas. Yo siempre cuento una cosa, siempre digo que lo dijo Unamuno, seguramente es mentira que lo dijo Unamuno, pero a mí me gusta decir que lo dijo Unamuno, que le preguntó una vez un periodista, ¿cree usted que existe Dios? Y él contestó, dígame usted qué entiende por creer, por existir y por Dios, y entonces le contesto, ¿no? Porque hablamos de democracia, hablamos de neoliberalismo, ¿y qué demonios significan esos conceptos? ¿No? Mirad, neoliberalismo es muy importante que lo entendáis porque os afecta a vuestra vida cotidiana, a todos los que estáis aquí y la gente que nos está escuchando. La sociedad neoliberal es una sociedad donde todos y cada uno de nosotros nos comportamos como empresarios de nosotros mismos. Una sociedad neoliberal es una sociedad donde hay un sentido común, donde cada uno de los que viven en esa sociedad se piensan a sí mismos como una empresa, es decir, en términos individuales y en competencia con todos los demás. ¿Por qué estudiamos? Para invertir en nosotros mismos y vender más cara nuestra mano de obra después en el mercado de trabajo. El modelo neoliberal, que busca, ya digo, este sentido común, donde todos somos empresarios de nosotros mismos, en términos políticos tiene 4 rasgos que os afectan a todos en vuestra vida cotidiana. Primero, privatizar los bienes públicos. Todas las empresas importantes del IBEX 35 eran empresas públicas en España. Por tanto, el modelo neoliberal a vender todo lo público. Sabéis que Díaz Ayuso en Madrid acaba de, otra vez, volver a privatizar una parte de la sanidad pública. Privatizaciones. 2, desregulaciones. Es decir, que el modelo keynesiano regulaba el mercado laboral, regulaba los bancos, regulaba la salida de dinero del país, regulaba muchas cosas. Mientras que el modelo neoliberal es desregular, es decir, que sea el mercado el que reparta. Tercer rasgo, muy importante, la apertura de fronteras. Es decir, lo que llamamos la globalización. Y un cuarto elemento, primar en el discurso económico las variables monetarias, es decir, la inflación, y desentenderse del empleo. Fijaos que son 4 rasgos que se han repetido hasta la saciedad en las facultades de economía, todos los premios Nobel, desde el 73, que se lo dan a Milton Friedman, ¿no? Hasta 10 años después, todos eran premios Nobel neoliberales. Y fijaos que eso os afecta a todos vosotros y vosotras. Las dificultades para encontrar una vivienda, el precio que os ha costado la universidad, la precariedad laboral, lo que queráis imaginar,
tiene mucho que ver con estos 4 principios neoliberales. Por tanto, fijaos, os decía que 5 ideas del nacimiento de Podemos y una canción desesperada. La primera idea es que la izquierda fue derrotada por el neoliberalismo. En los años 80 ya estaba prácticamente derrotada. El nacimiento de Podemos parte de esa derrota. Y por eso, fijaos, Podemos no tiene nostalgia de la Unión Soviética, no tiene nostalgia del pasado, sino que al revés dice: lo muerto, muerto está, no lloremos por la leche derramada, pensemos cómo va a ser el movimiento progresista en el siglo XXI. En segundo lugar, fijaos, asumimos la condición fragmentada de las voluntades emancipadoras. Os lo digo en otros términos. Asumimos que ya no va a haber nunca un partido que represente a todo el ámbito emancipador. Nunca. E incluso, fijaos, vamos a incurrir en enormes contradicciones. Os cuento un chisme. Hace años, una alumna de la facultad entró en la dirección del PACMA, en aquel entonces, ¿no? El Partido Animalista. Entonces dijeron que las encuestas que habían hecho les daban como una enorme subida, iban a presentarse a las elecciones generales y me pidieron que si yo les podía ayudar en hacer el programa y demás, ¿no? Entonces yo en aquel momento estaba en Izquierda Unida y les dije: mirad, yo estoy en otro partido, ¿no? Pero pero nos importa mucho lo que tú nos digas y tal. Y les dije: mirad, el mejor consejo que puedo daros es que entendáis que cada vez que abráis la boca perdéis votos. O sea, cada vez que abráis la boca, porque la gente os vota después de desechar todo lo demás. Y te voy a votar los del PACMA, que esos no hacen daño a nadie. Pero si de repente la gente sabe si estás a favor o en contra del aborto, pues ya hay gente que no te va a votar. Si hay gente que sabe que estáis a favor o en contra del euro, hay gente que no os va a votar. Si estáis a favor o en contra de las comunidades autónomas, la gente no os va a votar. Es decir, cada vez que abráis la boca, perdéis votos. Por tanto, que la mejor campaña es que no hagáis campaña, ¿no? Y que, bueno, pues fijaos, esto de alguna manera lo que quiere decir es que cuando surge un partido como Podemos, tiene que asumir que no vamos a poder representar. ¿Y por qué? Y esto también tiene mucho que ver con la cuarta ola del feminismo. Pues porque la gente cada vez sabe más. Durante mucho tiempo, en el siglo XX, era cierto eso que decía Mao, de que tú tienes 2 ojos, pero el partido tiene 1000. Pero en el siglo XX los 1000 ojos del partido te tocan las narices. Porque todos tenemos criterios sobre casi todo. Y, coño, si no estás de acuerdo con tu pareja, vas a estar de acuerdo con tu partido, ¿no? Es prácticamente imposible. Claro, ¿qué haces cuando de repente en el ámbito emancipador, un ejemplo clásico que se pone, el del lobo? En las ciudades nos encantan los lobos. En los sectores rurales y sobre todo a los ganaderos, menos. Entonces, ¿cómo conjuntas las dos cosas? Cuando gente progresista en ámbitos amplios, pero, por ejemplo, con el tema del lobo, no están de acuerdo. Claro, eso nos lleva, fijaos, a los frentes amplios. Como todos estamos fragmentados, seguramente la expresión de las fuerzas progresistas va a tener expresión electoral en forma de frentes amplios. Porque va a ser prácticamente imposible, como ocurría en el siglo XX, que un solo partido represente a voluntades tan diferentes. Por tanto, fijaos, asumimos la condición fragmentada del ámbito emancipador y nos articulamos como frentes amplios. Estamos rompiendo con lo que ha sido un clásico del siglo XX, que era el partido leninista, una vanguardia. ¿Qué decían los leninistas? Decían: nosotros hemos entendido la marcha de la historia. Y la marcha de la historia es esta. Y por tanto nosotros somos la vanguardia que conduce y acompaña a las masas de los trabajadores camino de la emancipación. Hoy en día te va a venir alguien a decir: yo te voy a representar. Y dices: ¿qué me está usted contando? ¿No? ¿Qué me va usted a contar? ¿No? Por tanto, eso no funciona, ¿no? Tercer elemento, desarrollamos las políticas públicas en colaboración con los movimientos sociales. Esencial. No es el partido el que dice vamos por aquí, sino que tú estás escuchando al movimiento social. El feminismo no viene de la lucha de los partidos, el feminismo viene del movimiento.
feminista. Y fijaos, aprender a no cooptar al movimiento, que es una cosa que han hecho durante el siglo XX prácticamente todos los partidos de izquierda. Los movimientos los cooptabas, te los traías a tu lógica y claro, te los cargabas, ¿no? Es lo que hoy se dice constantemente, ¿quién es el líder del movimiento feminista? ¿Quién es el líder del movimiento de los pensionistas? Es decir, son lógicas movimentistas que no responden a esta realidad, ¿no? Luego tenemos un modelo de mosaico. Esto es una idea muy bonita. No tenemos la alternativa al modelo capitalista y a la democracia representativa, pero sabemos lo que no nos gusta. Y cada vez que una de vosotras o de vosotros decís no a algo, y ese no es un no egoísta, sino que es un no colectivo, es una teselita, que son las piezas del mosaico que pegamos en la pared. El dibujo lo vamos a construir cuando terminemos de colocar un número importante de teselas. Pero ahora mismo tenemos unas cuantas, pero todavía no tenemos el dibujo. Por tanto, fijaos, no caigamos en la melancolía de no hacer nada porque no sabemos cómo es la alternativa. Porque la alternativa no es la del siglo XX. No puede ser la del siglo XX. Fijaos, ahora se habla mucho en Cuba. Cuba nacionalizó la riqueza. Cuba después estatalizó la riqueza. Pero ¿sabéis qué no ha hecho nunca Cuba, cuando menos del todo? Socializar la riqueza. ¿Qué implica eso? Implica que tú puedes tener una lógica colectiva, pero no ser estatal. Tú puedes pensar en términos cooperativos. Tú puedes, por ejemplo, pensar la televisión pública construida sobre la base de estructuras de la sociedad civil, no estatalizada y, por tanto, gestionada por los partidos políticos. Daos cuenta que esto es muy importante también para el feminismo, ¿no? Por lo que os decía que tenemos que ir construyendo ese mosaico y saber que el dibujo no está todavía terminado y que eso no nos paralice y que no nos haga caer en el error de, para que parezca todo más sencillo, construir un dibujo que es mentira. Porque caemos en la melancolía, gente. ¿Por qué hay tanta nostalgia en una parte de la izquierda? Porque parece que antes todo era más sencillo. Pero es que cuando mira uno hacia atrás, como dice la Biblia, sabéis que en la Biblia cuando el Dios del Antiguo Testamento, que estaba siempre encabronado, te mandaba una plaga en cuanto se enfadaba. Digo esto porque sé que aquí, rodeado de tantas cruces y santos, no me va a pasar nada, ¿no? Pues cuando decidió acabar con Sodoma y Gomorra, que eran las dos ciudades más divertidas de la antigüedad, decidió salvar a la familia de Lot y les dijo que lo único que les pidió es que no mirasen para atrás, porque si no iban a ver las atrocidades que iba a cometer y estaba feo. Y entonces quien mira para atrás y se queda convertida en una estatua de sal es la mujer de Lot, que la pobre no tiene ni nombre, es la mujer de Lot, ¿no? Por mirar hacia atrás. No nos convirtamos, gente, en estatuas de sal por intentar pensar que en el pasado había algo que estaba mejor. Que es una cosa que va a salir en este seminario seguro. Porque yo he discutido con algunas de las compañeras, porque parece, por ejemplo, fijaos, que en el pasado había algún tipo de pareja mejor que las actuales. Porque la actual está muy en deconstrucción y es verdad que estamos todos un poco descolocados, ¿no? Cómo es una relación de pareja y ahí está como Eva y Youth diciendo estáis desordenados, ¿no? Y regañándonos Eva y Youth de nuestra mala praxis sentimental de pareja. ¿Y eso qué significa? ¿Que antes estábamos mejor? Porque me temo que no, ¿eh? Me temo que no, ¿no? Que me calle casi ya, ¿no? Casi vale. Ya, pero casi sí. El quinto punto, fijaos, para esta construcción alternativa es la lucha por el relato. Antes los revolucionarios iban a la sierra, ahora los revolucionarios van a los platós de televisión. Fijaos que uno de los grandes problemas que tenemos es lo que se llama clase media aspiracional. Gente que gana 900 pavos y aguanta carros y carretas y encima vota a la derecha o a la extrema derecha. Es decir, se pegan un tiro en el pie. ¿Por qué? Porque esa condición de clase media aspiracional, esa idea de que creen que van a prosperar, de que si tienen una oportunidad, es el cuento de la Cenicienta. Va a venir ya no un príncipe a salvarte, pero va a haber un golpe de suerte que te salve. Y por tanto vas a vivir como un rey en vez de pensar soluciones colectivas. La canción desesperada es el partido en movimiento. La canción desesperada es que o nos organizamos, yo siempre digo que la única autoayuda que funciona es la autoayuda colectiva.
Y la autoayuda colectiva se llama política. Y uno de los libros que escribí con más éxito, que se llama Curso Urgente de Política para Gente Decente, cuando iba a las librerías agarraba y los llevaba a la sección de autoayuda. Porque por un lado pensaba que se iban a vender más y luego pensaba que era justo, ¿no?, que estuvieran en la sección de autoayuda porque en el fondo la única autoayuda que funciona es la autoayuda colectiva. Por tanto, fijaos, el partido movimiento, con un pie en las instituciones y un pie en el movimiento, es la solución. Voy al grano. Todo esto, fijaos, era para contaros que estamos en un marco jodido. Cuando teníamos las respuestas nos han cambiado las preguntas. Los grandes marcadores de certeza que servían a vuestros padres, a vuestros abuelos, ya no sirven. El mundo del trabajo se ha desmantelado. Ya no duran ni 6 meses los trabajos. La familia se ha desmantelado. Las ideologías se han desmantelado. Siempre cuento que me pidió IKEA un estudio acerca del éxito de las tiendas de IKEA y entonces les di los resultados y eran una hoja. Me dijeron, es poco, ¿eh? Dije, pero es bueno. Y entonces la conclusión del estudio era que las parejas jóvenes compraban los muebles en IKEA de manera masiva porque a los 2 años y 3 meses, que era cuando se iban a divorciar, nadie se peleaba por quién se quedaba esos muebles de mierda, ¿no? Es esa frase, ¿no?, que decía Woody Allen, de Dios ha muerto, Marx ha muerto, la historia ha muerto y yo me encuentro francamente mal, ¿no? Es decir, un desmantelamiento de los marcadores de certeza que nos servían y que todavía no los hemos sustituido por nada. A ver cómo resumo yo en los 5 minutos que me quedan todo lo que quería contaros. Este marco, fijaos, solamente hay una certeza. Se ha caído la escuela, se ha caído la iglesia, se ha caído la sede del partido, se ha caído la fábrica y solamente queda en pie el Corte Inglés y el Banco Santander, que está en todos los lados, ¿no? El marco de nuestra vida cotidiana es el consumismo, gente. El consumismo ha sustituido prácticamente a todos los marcadores de certeza previos. Ese consumismo tiene 2 elementos clave y una conclusión. Uno es estar todo el maldito rato divertidos. Todo lo que no sea divertido no funciona. Si haces un programa, tiene que ser divertido. Las clases tienen que ser divertidas. Y lo segundo es el entretenimiento. Tenemos que estar entretenidos todo el maldito rato. Nos seleccionan las series que nos quedan por ver, los vídeos de YouTube que tenemos que ver si no somos felices, los partidos del siglo constantemente que tenemos que ver. ¿Y sabéis qué genera esa idea consumista basada en acumular, en cambiar nuestro yo? Te compras una camiseta y te sientes un poco bien porque el cerebro lo satisface y produces endomorfinas porque has cambiado un poco tu yo. Pero no creas que realmente, si estás triste, no creas que comprándote una camiseta se te va a quitar la tristeza, ¿no? La diversión y el entretenimiento termina por construir una idea terrible, que es lo que viene a impugnar el feminismo, que es el there is no alternative de Margaret Thatcher, el no hay alternativa de Margaret Thatcher. Fijaos, en este momento que el consumismo genera la referencia, las ideologías están en cuestionamiento porque no sabemos ya qué ser de derechas o qué ser de izquierdas, hay confusión, donde la familia se ha desestabilizado, donde el mundo del trabajo ya no es lo que nos da certezas, donde la globalización es como que nos arroja a la intemperie. Creo que la idea central, y esto es lo más importante que quería compartir con vosotras y con vosotros, hemos sido arrojados a la intemperie. Estamos expulsados como en mitad de la nada, sin capacidad de prever. Fijaos si tenemos necesidades de ver el futuro, que en vez de prever decimos prever, le ponemos muchas es, a ver si vemos más lejos, ¿no? Pero es prever, ¿no? Y eso nos genera una enorme incertidumbre. Si hay un rasgo de nuestro entorno, es gente entretenida, frívola, desentendida, gente con profundas certezas pero falsas y gente que está como confundida. Fijaos que es en ese... Sí, ya. Vale. Este
Este marco, fijaos, es el de la enorme frustración y de la incertidumbre el que va a ocupar la extrema derecha. ¿Por qué? Porque la extrema derecha, fijaos, en esta pérdida de los vínculos, que es la idea central que quería compartir con vosotras y vosotros. Hemos perdido los vínculos. En ese vivir como si fuéramos empresarios de nosotros mismos, en ese individualismo repetido, en ese vivir, fijaos, al margen de las estructuras que nos dan cierta certeza, en esa idea de ser consumidores, que es una idea muy individual. Es la extrema derecha quienes nos vienen a ofrecer 4 grandes alternativas, pero que son terribles, que es de lo que vais a discutir en el resto del seminario. El primero, fijaos, te ofrecen una idea de familia autoritaria. Te ofrecen una idea de familia patriarcal, de orden, que no cuestione lo que ellos van a llamar el orden natural de las cosas. Fijaos que en algunos países van a permitir que los homosexuales se casen. Pero siempre y cuando, fijaos, en esa propia concepción del matrimonio haya una suerte de asunción de ese orden natural de las cosas y no hablen en exceso. ¿Sabéis que Rocío Monasterio es la que planteó que no tenía problema con la homosexualidad, siempre y cuando no fuera matrimonio, decía ella, porque aceptar el matrimonio es como tener sexo con animales. Esas cosas simpáticas que dicen nuestra extrema derecha. Pero fijaos qué importante es que ellos van a ofertar una idea de familia que tiene que responder a algún tipo de orden. Un orden que no cuestione el orden social. Es muy importante entender que en esa familia autoritaria la idea central del sexo es reproductiva. Es decir, que el sexo no puede ser diversión. Igual que la risa es cuestionable porque la risa rompe las jerarquías. La risa se ríe de la muerte. La risa se ríe de los reyes. La risa se ríe de las jerarquías. Y por tanto, al poder no le suele gustar la risa, porque terminas por cuestionar al propio poder. De la misma manera, el sexo divertido no puede caber. Y eso, fijaos, nos lleva a Silvia Federici y al siglo XVI, donde las brujas no dejaban de ser señoras que apostaban por el sexo no reproductivo. Eso de las fiestas con el palo de la escoba y demás eran fiestecillas que debían ser súper divertidas, ¿no? En el bosque, y encima si te quedabas embarazada, conocías las hierbas abortivas para evitar que tú no fueras dueña de tu propio cuerpo, ¿no? Por tanto, fijaos, en esa pérdida de vínculos, la familia autoritaria te viene a entregar esa posibilidad. El segundo elemento muy importante de reconstrucción de vínculos es la nación excluyente. Toda la derecha y la extrema derecha tienen una idea de nación que se construye contra alguien, sobre todo ya no contra el enemigo exterior, sino contra el enemigo interior. Y por eso me da igual que sea la derecha o la extrema derecha catalana, española, italiana, rumana, húngara, buscan esa lucha contra el enemigo interior. En tercer lugar, fijaos, reconstruyen el vínculo a través de una religión justiciera, una religión también de ataque, una religión militarizada. Ahí están los evangelistas en América Latina o aquí la COPE, que es muy fascinante. O sea, lo de la COPE dices, pero, o sea, si el corazón de la religión católica es la compasión, o sea, la COPE no puede ser, la COPE es todo lo contrario a la compasión. Bueno, pero porque es funcional a esa lógica que os planteaba. Cuarto elemento muy relevante, la propiedad entendida como lo que obtienen los que se lo merecen. La propiedad, fijaos, como una comprobación de que los que valen realmente, los que tienen el favor de Dios, los que están bien en el mundo, son los que tienen riqueza. Y por tanto, fijaos cómo esa idea de la propiedad lo que hace es insistir en esta idea igualmente en esta idea del orden natural de las cosas, ¿no? Por último, fijaos cómo es coherente la legitimación de la violencia. La violencia en nombre de la familia, de la nación,
de la religión o de la propiedad está legitimada, se acepta, se acepta. Y lo último, y con esto termino, Alba, fijaos que en la historia de España, las élites desde Cánovas del Castillo fueron republicanas, bipartidistas, centralistas, militaristas, partidarias de la unión de Iglesia y Estado y partidarias de un capitalismo clientelar. Y fijaos cómo las fuerzas alternativas siempre se constituyeron contra eso. Se constituyeron, si ellos eran monárquicos, nosotros republicanos; si ellos eran centralistas, nosotros federalistas; si ellos eran bipartidistas, nosotros apostábamos por la democracia; si ellos eran militaristas, nosotros pacifistas; si ellos estaban a favor de la unión de Iglesia y Estado, nosotros éramos laicos; si ellos eran favorables a un capitalismo clientelar, nosotros éramos socialistas, comunistas o anarquistas. Pero fijaos cómo en esa historia de España profunda, basada en esa idea de las élites católicas, militarizadas, donde el rey tenía el control de las Fuerzas Armadas, y monárquica, las mujeres no pintabais nada. No pintabais nada. Las mujeres habéis estado fuera de foco siempre. En el año 77, que es la última amnistía, que la protagonizan en las calles mujeres, salen de la cárcel presos con delitos de sangre. ¿Sabéis quién se queda en las cárceles? Las mujeres. Abortistas, adúlteras y prostitutas. ¿Sabéis por qué? Porque tanto la derecha como la izquierda despreciaban a las mujeres. Y la izquierda también, porque entendía que las luchas de las mujeres eran luchas pequeñoburguesas, porque la revolución le iba a hacer la clase obrera y las mujeres no pintabais absolutamente nada. Termino planteándoos lo que vais a desarrollar durante el curso. Fijaos que si os he dicho que la extrema derecha va a reconstruir los vínculos sobre la base de la familia autoritaria, de una nación excluyente, de una religión punitiva, de una idea de propiedad igualmente excluyente y una legitimación de la violencia, el feminismo presenta una alternativa a todos estos elementos. Y por tanto, fijaos, el feminismo o también el mundo LGTBI impugnan este orden natural de las cosas sostenido sobre la familia patriarcal, una nación excluyente, una religión de orden, una legitimación de la propiedad y una legitimación de la violencia. Y eso es lo que explica, fijaos, en esta lógica, este odio al feminismo. Porque el feminismo plantea, y en concreto en la historia de España, una alternativa a todo esto que presentan como un juego cerrado la derecha y la extrema derecha. Y por tanto es normal entender que esa lucha contra el mundo LGTBI, esa violencia contra el mundo LGTBI, es porque abaratan la condición masculina, porque si yo soy hombre y hay hombres que son maricones, pues mi condición de hombre se abarata. Y por tanto, fijaos, veo legitimado con todo este marco de la violencia, de la propiedad, de la familia, de la nación, veo legitimado ir contra esos maricones que son malos españoles. Y en la misma lógica voy contra el feminismo, porque el feminismo está sentándome valores diferentes que sustituyen ese planteamiento de la extrema derecha, ¿no? Por tanto, fijaos, claro, la lucha por la matria les tiene que poner de los nervios. Porque la matria, más allá de lo que signifique, significa precisamente una reconstrucción política con todos estos elementos. Muchas gracias.